Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte. Aquí desmenuzamos los momentos más impactantes de tus personajes favoritos y te traemos análisis que no encontrarás en otro lugar. Hoy no solo revisitaremos una escena, sino que la diseccionaremos, la sentiremos y entenderemos por qué resonó tan profundamente en todos nosotros. Hoy vamos a hablar de un instante que nos dejó a todos sin aliento. Un momento donde la vulnerabilidad y el heroísmo se entrelazaron de una forma que no esperábamos. Un instante congelado en el tiempo que alteró para siempre la dinámica entre dos personajes que amamos y que hasta ese punto se movían en una danza de cercanía y distancia. Nos referimos, claro, a ese episodio donde ella se vio en una situación desesperada y él demostró de qué pasta está hecho. No solo eso, sino que nos reveló una faceta de su ser que permanecía oculta, una llama latente de protección y afecto que estalló con una fuerza imparable. Pero este análisis no se quedará en la superficie. Vamos a explorar las capas más profundas de la narrativa, a entender los miedos y motivaciones de cada personaje, a examinar los símbolos y las sutilezas que hacen de esta escena un verdadero punto de inflexión en la serie. Prepárense para un viaje emocional y analítico que los hará ver este momento bajo una nueva luz. Asterisco, 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 asterisco. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que recordar el intrincado tapiz de relaciones y circunstancias en el que se encontraban los personajes. No se trata solo de una chica en apuros y un caballero al rescate. Es mucho más que eso. Es la culminación de una historia tejida con hilos de confianza, traición, lealtad, deseo reprimido y el peso de las expectativas sociales. Las tensiones estaban al máximo. Las intrigas políticas, que amenazaban con desestabilizar el frágil equilibrio de poder, se entrelazaban con las turbulencias emocionales y los secretos personales que cada uno guardaba celosamente. Era un ambiente cargado de paranoia y desconfianza, donde las alianzas eran volátiles y las verdaderas intenciones estaban ocultas tras máscaras de cortesía y conveniencia. Ella, cuyo nombre es sinónimo de fortaleza e independencia, se enfrentaba a una amenaza que parecía superarla. No era una debilidad inherente, sino una vulnerabilidad producto de la confianza mal depositada. Había creído en alguien que juró protegerla, solo para descubrir que era precisamente esa persona quien la conducía hacia el precipicio. Esta traición la golpeó no solo físicamente, sino también en lo más profundo de su ser, cuestionando su juicio y su capacidad para discernir entre amigos y enemigos. Él, que siempre ha estado a su lado, aunque a veces de forma discreta, observando desde la periferia y ofreciendo su apoyo de manera sutil, se daba cuenta de que esta vez no podía permitirse quedarse al margen. Su papel hasta ese momento había sido el de consejero, confidente, un hombro en el que apoyarse. Pero esta vez el peligro era demasiado inminente, la amenaza demasiado real. Algo en su interior, una mezcla de instinto protector y un amor que se negaba a ser silenciado, lo impulsó a actuar. Era como si una cadena invisible se hubiera roto, liberando una fuerza que había estado contenida durante demasiado tiempo. Antes de este punto su relación se caracterizaba por una cuidadosa contención. Ambos eran conscientes de la atracción que existía entre ellos, pero las circunstancias, las obligaciones y los miedos personales les impedían dar el paso. Había una barrera invisible construida con reglas no escritas y expectativas sociales, que los mantenía a una distancia segura. Pero la inminente tragedia que se cernía sobre ella amenazaba con derribar esa barrera, exponiendo la verdad que ambos se negaban a reconocer. Además, hay que considerar el contexto cultural y social en el que se desarrolla la historia. Las normas de género, las expectativas sobre el comportamiento masculino y femenino, y las presiones para mantener una imagen de perfección y control, jugaban un papel importante en las decisiones y acciones de los personajes. Ella, como mujer en una posición de poder, debía constantemente demostrar su valía y superar los prejuicios. Él, como hombre, se veía obligado a reprimir sus emociones y a proyectar una imagen de fortaleza inquebrantable. Asterisco, 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 asterisco. La escena comienza con ella, atrapada en una trampa que no vio venir. El lugar donde se encuentra es significativo, un espacio confinado, oscuro, que simboliza su aislamiento y su pérdida de libertad. Los detalles de la escenografía, como la iluminación tenue y los objetos rotos o desplazados, refuerzan la sensación de peligro y desorden. Había confiado en la persona equivocada, un aliado que se reveló como un traidor. Las palabras de engaño y manipulación resuenan en su mente, recordándole su error de juicio.
Ahora se encontraba aislada, vulnerable y con el tiempo corriendo en su contra. Cada segundo que pasaba en ese lugar la acercaba más al abismo. Las imágenes nos muestran su determinación, su lucha por mantener la calma en medio del caos. Vemos su respiración agitada, sus manos temblorosas, pero también la chispa de resistencia que brilla en sus ojos. Ella no se rendirá fácilmente. Intentará escapar, buscará una salida, usará su ingenio y su astucia para sobrevivir. Pero la desesperación es palpable. El miedo la atenaza, la paraliza por momentos. La vemos dudar, tambalearse, pero nunca caer. En este punto es importante destacar el trabajo actoral. La interpretación de la actriz es crucial para transmitir la complejidad de las emociones que experimenta el personaje. Sus expresiones faciales, sus gestos, su lenguaje corporal, todo contribuye a crear una imagen realista y conmovedora de una mujer que lucha por su vida. Mientras tanto, él, ajeno a lo que está sucediendo, empieza a notar pequeñas inconsistencias, señales que le indican que algo no va bien. Al principio son solo presentimientos, una sensación vaga de que algo está fuera de lugar. Pero a medida que pasan las horas, las señales se hacen más evidentes, más inquietantes. Recuerda conversaciones recientes, detalles que antes pasaron desapercibidos, pero que ahora adquieren un nuevo significado. Revisa mensajes, correos electrónicos, buscando alguna pista, alguna clave que lo lleve a ella. Su mente trabaja a toda velocidad, analizando cada dato, conectando los puntos, tratando de reconstruir los eventos que llevaron a esta situación. Su instinto, ese que tantas veces le ha salvado la vida, le dice que ella está en peligro. No hay pruebas concretas, no hay información definitiva. Pero la certeza de que algo terrible está ocurriendo lo consume por dentro. Sabe que no puede perder tiempo. Debe actuar, y debe hacerlo ahora. Y es aquí donde vemos un cambio radical en su actitud. La duda desaparece, la indecisión se esfuma, y lo único que queda es la determinación de protegerla a toda costa. Ya no es el consejero discreto, el amigo comprensivo. Se transforma en un guerrero, impulsado por un amor que ya no puede ocultar. Este cambio no es repentino, sino el resultado de una acumulación de sentimientos y experiencias compartidas. A lo largo de la historia, hemos visto indicios de su afecto por ella, momentos de cercanía y complicidad que revelan la profundidad de su conexión. Pero siempre se había mantenido a raya, reprimiendo sus emociones y priorizando sus obligaciones. Ahora, frente a la inminente amenaza, todas las barreras se derrumban. Ya no hay reglas, ya no hay expectativas. Solo la necesidad imperiosa de salvarla. Lo que sigue es una carrera contrarreloj, una secuencia de acción vertiginosa que mantiene al espectador al borde del asiento. Él, utilizando todos sus recursos, todas sus conexiones, empieza a reconstruir los pasos de ella, tratando de averiguar dónde está y qué le ha sucedido. Recurre a sus contactos en las fuerzas del orden, a sus informantes en el mundo de Lampa, a cualquier persona que pueda proporcionarle información útil. La tensión es palpable en cada escena. Cada llamada telefónica, cada interrogatorio, cada persecución, está cargado de suspense y peligro. Él se enfrenta a obstáculos, supera desafíos, toma decisiones difíciles. No duda en recurrir a métodos poco ortodoxos, incluso a la violencia, si es necesario. Su único objetivo es encontrarla, y está dispuesto a hacer lo que sea para lograrlo. Y cuando finalmente la encuentra, después de horas de búsqueda frenética, la situación es aún peor de lo que imaginaba. Ella está al borde del abismo, tanto física como emocionalmente. No solo está atrapada en un lugar peligroso, sino que también ha sido traicionada y humillada. Su confianza ha sido destrozada, su espíritu quebrantado. La vemos luchando por mantenerse fuerte, pero la vulnerabilidad es evidente. Sus ojos reflejan el miedo, la angustia, la desesperación. Pero también vemos un atisbo de esperanza, una fe inquebrantable en que él la encontrará, en que la salvará. Asterisco, 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 asterisco. Aquí es donde él entra en acción. Ya no hay tiempo para planes elaborados, no hay margen para el error. La situación exige una respuesta inmediata, una acción decisiva. Él se lanza al rescate, arriesgando su propia vida para salvarla. La escena está cargada de adrenalina. La música se intensifica, los efectos especiales se multiplican, la acción se vuelve frenética.
Él se enfrenta a los peligros, supera los obstáculos y lucha con una ferocidad que nunca habíamos visto antes. No le importa su propia seguridad. Su única preocupación es protegerla, sacarla de ese infierno. Pero no se trata solo de fuerza física. Él también utiliza su inteligencia, su astucia, su capacidad para improvisar. Analiza la situación, identifica los puntos débiles del enemigo y traza un plan para neutralizarlos. Es un estratega brillante, un líder nato, que sabe cómo sacar el máximo provecho de sus recursos. Lo que más nos impacta es la forma en que él la mira. No hay duda en sus ojos, solo amor y determinación. Él está dispuesto a darlo todo por ella, sin importar las consecuencias. Su mirada transmite un mensaje claro: estoy aquí para ti. No te dejaré caer. Te protegeré aunque me cueste la vida. Este momento es crucial para el desarrollo de su relación. Es la confirmación de que su afecto es verdadero, incondicional. Él no la ve como un objeto a proteger, sino como una persona valiosa, digna de amor y respeto. Su rescate no es un acto de heroísmo vacío, sino una expresión de amor profundo. Y cuando finalmente la tiene en sus brazos, a salvo, lejos del peligro, vemos un cambio en ambos. La vulnerabilidad de ella se transforma en gratitud y admiración. Sus ojos se llenan de lágrimas, no de miedo, sino de alivio y felicidad. Siente una profunda sensación de seguridad, como si estuviera en el lugar correcto, en los brazos de la persona que siempre debió estar. La determinación de él se suaviza en alivio y ternura. Su rostro refleja el cansancio, el estrés, pero también la satisfacción de haber cumplido su misión. La abraza con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Sus labios susurran palabras de consuelo, de amor, de promesa. Este es el momento clave, el punto de inflexión en su relación. Ya no pueden negar lo que sienten el uno por el otro. La conexión es innegable, el amor es palpable. La barrera invisible que los separaba se ha derrumbado por completo. A partir de este momento su relación se transforma. Ya no son solo amigos, ni consejeros, ni confidentes. Son amantes, compañeros, almas gemelas. Han superado una prueba de fuego, y han salido fortalecidos. Su amor es más fuerte que nunca, capaz de superar cualquier obstáculo. Pero el rescate no es el final de la historia. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Ahora deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, a las repercusiones de sus decisiones. Deben reconstruir la confianza, sanar las heridas y construir un futuro juntos. Asterisco, 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 asterisco. Este episodio es mucho más que una simple escena de acción. Es una exploración profunda de la naturaleza humana, de la complejidad de las relaciones interpersonales, de la importancia de la confianza y de la capacidad de superar los obstáculos juntos. Es un estudio de personajes magistralmente construido, que nos permite conectar con sus emociones, comprender sus motivaciones y empatizar con sus experiencias. La escena del rescate es un catalizador que acelera la evolución de su relación. Antes existía una tensión no resuelta, un deseo reprimido que se manifestaba en miradas furtivas, roces accidentales y conversaciones cargadas de significado implícito. Ahora, esa tensión se libera, dando paso a una explosión de emociones que transforma su vínculo para siempre. Es una demostración de que el amor puede ser un motor poderoso, capaz de impulsarnos a hacer cosas que nunca creímos posibles. Nos muestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Que confiar en los demás es un riesgo, pero también una oportunidad. Que el heroísmo no consiste en ser invencible, sino en ser capaz de superar el miedo y el dolor por aquellos a quienes amamos. Además, la escena plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del poder, la traición y la redención. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la lealtad, la justicia y la compasión. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos ser responsables de ellas. Asterisco, 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 asterisco. Y bien, ¿qué les pareció este análisis en profundidad? ¿Cuál fue el momento que más los impactó de este episodio? ¿Qué creen que sucederá con estos personajes a partir de ahora? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus teorías y opiniones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para más contenido como este.
No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo. Hasta la próxima, amantes de las historias épicas.